En la última parte del programa, nos quedan unos minutos todavía, vamos a mirar un reportaje acerca del impacto que ha tenido en esta coyuntura las redes sociales como nunca antes en la historia política boliviana, sí. Y luego intercambiamos criterios. Yeah. Según el Censo de Población y Vivienda del 2012, 3.5 millones de bolivianos tenían acceso a Internet y se proyectó un crecimiento anual de 500.000 nuevas conexiones, lo que significaría que en 2016 alrededor de 7.500.000 personas tienen acceso a Internet, de las cuales, y según datos de especialistas en redes sociales, en el país hay 4 millones de cuentas de usuarios de Facebook y Twitter. La mitad de estas cuentas están activas y solamente la cuarta parte de ellas es real. Hay un famoso dicho que asegura que las redes sociales acerca a los que están lejos y aleja a los que están cerca, y es que el uso de esta herramienta se convirtió en el último tiempo en un instrumento más que necesario para los que tienen acceso a Internet, ya sea para comunicarse con las personas que están lejos, como fuente de información o simplemente para socializar con otros. Los consumidores de las redes sociales le dan usos negativos como la suplantación de identidad, estafas, acoso digital, trata y tráfico de personas y un largo etcétera. Estos usos negativos develarían la necesidad de regulación de las redes. El diputado del Movimiento al Socialismo trabaja en un proyecto de ley. Si vamos a abrir en persona jurídica, el número de personas jurídicas, la razón social, su domicilio mínimamente exigiré. Si es persona individual, mi número de carnet, estado, domicilio, ocupación laboral, ¿no? Y esa información haré un cruzamiento con los datos del CIRES, el sistema de regulación, ¿verdad? De identificación, sistema de identificación, y verificaré si son datos exactos. El uso de redes sociales como Twitter y Facebook repuntó en los últimos meses en Bolivia en el marco del referéndum de modificación parcial de la Constitución del pasado 21 de febrero. En estos meses, tanto el Movimiento al Socialismo, que hacía campaña por el sí, como la oposición aprovecharon la plataforma digital para sus propósitos. Sin embargo, el 30 de noviembre de 2015, el presidente Evo Morales reconoció en Pando que la mayor debilidad de las campañas políticas del MAS residía en la poca presencia que tienen en las redes sociales, y entonces la oposición ingresó con mayor fuerza a la guerra sucia. Recordemos en las siguientes imágenes algunas de las falsedades que fueron viralizadas. Tras conocer los resultados preliminares del referéndum, pues la opción no se impuso al sí el 22 de febrero, el primer mandatario Evo Morales propuso regular el uso de redes. Tal vez en el futuro va a ser importante debatir este tema de las redes sociales. En algunos países, con mala información, tumban gobiernos, perjudican a su país, sea en confrontación. No sé si alguna gente maneja. Si no puedes con el enemigo, únete a él, dice otro refrán. Y es que el Movimiento al Socialismo reconoció que frente a la guerra sucia en las redes sociales no supieron reaccionar con rapidez, y por ello se analiza las estrategias para incursionar al uso de esta herramienta y contrarrestar el ataque. En el caso de las redes, silencio, una parálisis, una falta de creatividad, de iniciativa, de audacia para salir en respuesta con la verdad, nunca con la mentira, pero sí con la verdad. La conferencia de prensa de radio o de tele de 15 minutos tiene que convertirle usted en un mensaje de 10 segundos para el usuario. Esa es una habilidad técnica, es toda una habilidad mental, es un arte también de comunicación. Pues hay que tener esa habilidad, ese arte para saber comunicar corto, rápido, dinámico, lo que en otros medios se comunica de manera más pausada y en más tiempo. El vocal del Tribunal Supremo Electoral, José Luis Exeni, reconoció que en este contexto afloró la guerra sucia, la discriminación y el racismo. Sin embargo, en materia electoral, el ente no ve la necesidad de regularla. Nosotros en principio, como órgano electoral, hemos asumido, y así está en nuestro reglamento, que no es posible ni deseable regular las redes sociales en materia electoral, ¿no? Las asumimos como un espacio público
virtual, donde difícilmente un órgano del poder público podría ir a controlar, a normar, a sancionar. Y más bien al respecto, el procurador del Estado, Héctor Arce, que hasta hace poco contaba con una cuenta de Twitter, prefirió cerrarla y no comulga con una legislación, sino más bien una autorregulación. Pero mal usadas pueden ser usadas incluso para el delito, pueden ser usadas para violar la honra, la dignidad de las personas, pueden ser un canal para elementos de discriminación, y esa es una situación que es lamentable, pero en lo personal yo creo de que el mecanismo más idóneo sería la autorregulación, ¿no? Con el fin de garantizar la protección de los datos personales de los usuarios y regular la interacción entre ellos, evitando ilegalidades, México puso en vigencia la Ley Federal de Protección de Datos, la Ley Federal del Consumidor, la Ley Federal de Derechos de Autor y las políticas propias que regulan las actividades en Internet. Y para sentar precedente, la justicia estadounidense condenó a 1 año de cárcel a un joven que escribió en Twitter: "Matemos al presidente", refiriéndose a Barack Obama. En el caso de Bolivia, la justicia busca a un hombre que amenazó al presidente Evo Morales con asesinarlo. Yo no creo que haya que prohibir, o sea, lo que hay que hacer es que la gente sea consciente, ¿no? Es decir, quizás pensar en que se tenga que avanzar en una normativa que restringe esos derechos, no creo que sea lo mejor. Yo creo más bien que lo que hay que hacer es dotarle a la gente de los elementos suficientes para que entienda para qué sirve una red social, cuán útil puede ser para ciertos beneficios, y segundo, hacerle entender a la gente que no frecuenta habitualmente esos espacios, que no es protagonista, sino más bien solamente consumidor, que sepa que se expone a un ámbito en el que no necesariamente circula el mejor contenido. La Unión Internacional de las Telecomunicaciones asegura que actualmente más de 3 millones de personas en el mundo usan Internet. Sin embargo, otras 4.000 millones que residen en los países más pobres del planeta siguen sin estar conectados, y calcula que, al ritmo actual, la población con acceso a la red no alcanzará los 4.000 millones hasta el 2019. La plataforma, impulsada por la red social Facebook, llegó a la conclusión de que existen 3 grandes barreras de acceso a Internet: infraestructura, precio y conciencia sobre el valor de la conectividad. Mientras observábamos este reportaje realizado por María Vaca acerca de la incidencia que han tenido las redes sociales en el último proceso electoral para el referéndum del 21 de febrero, Javier Albó me comentaba que él no tiene ni cuenta Twitter ni Facebook, pero que sí las mira y por lo tanto tiene un criterio al respecto. ¿Qué incidencia tiene en tu vida diaria, profesional, investigativa? ¿Y qué incidencia crees que tiene hoy día en el... Para mí tiene mucha más incidencia el Internet que las redes sociales. Aunque yo de vez en cuando también me las miro, ¿no? Pero eso es porque soy viejo. Yo me acuerdo de una cosa que dijo una vez el Galeano, que dijo: solo para mayores de 50 años, ¿no? Porque era una alabanza a todos los métodos de comunicación ahora, y al mismo tiempo también una crítica a esos que pueden estar tiqueando, son incapaces de comunicarse directamente con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Que van a una reunión pero están todos pensando en sí mismos, ¿no? En este sentido, lo que más llega al campo, yo creo que sería cuando se dice tantos tienen Internet, etcétera, habría que distinguir ocasionalmente o regularmente. Y ahí es la principal diferencia. Yo creo que lo hacen los iPhones y cosas de esos, ¿no? Yo tenía un celular de esos nuevos y al final lo dejé porque mis dedos siempre se metían donde no tocaba y me salían las cosas que yo no quería. Sí. Y entonces, esta es la razón, mi edad, ¿no? Pero yendo al tema, yo creo que cuando hay una innovación tecnológica como eso, es totalmente inapropiado oponerse a ello, ¿no? Lo hacen los que tienen autoridades muy dictatoriales, ¿no? Algunos, Corea del Norte tal vez, no sé, ¿no? Pero regularmente a la larga, hasta Cuba ahora ya está entrando mucho más de lo que tenía y seguirá entrando mucho más con la nueva situación que tienen, ¿no? El camino no es prohibir, sino, en eso yo coincido con lo que ha dicho el gringo, ¿no? Sino educar. Y también lo que dice el procurador, autorregularse. Autorregularse, sí. Y esto es como la censura de las películas, ¿no? Que Lucho Espinal siempre había estado contra la censura de las... Por cierto, que esos días se
Yo fui director de cinematografía y espectáculos en el 91 en el municipio de La Paz. Yo nunca censuré una sola película. Claro. Hicimos orientación al público, pero censurar no, estoy de acuerdo. Sí. Y esto lo hace también Cuba ahora, porque fresas y chocolate, todo, por ejemplo, esta era muy crítica y muchas de las cosas solo se entendían en Cuba. Por ejemplo, toda la cuestión del color del frigider, que tiene que ver con a ver quién es el orishá que está allá a favor de uno o de otro, ¿no? Entonces tiene que ser por la educación autocrítica. Bien, a propósito de esto y para cerrar nuestra conversación, el caso Gabriela Zapata Camse ha tenido sobre todo repercusión y se ha multiplicado en sus efectos precisamente a partir de las cuentas Facebook y a partir de las cuentas Twitter. Y eso ha tenido una incidencia como nunca antes en la historia electoral boliviana, seguramente en la decisión para votar por el sí o por el no. No lo podemos medir, es muy difícil decir cuánto ha incidido o cuánto no ha incidido, pero convendrás conmigo en que sí, efectivamente, han tenido una importancia y han tenido una influencia en el electorado boliviano. Claro, y entonces yo creo que en gran medida, bueno, si ha tenido hijo o no ha tenido hijo, y eso me lavo las manos porque no lo sé, ¿no? Pero que ha tenido mucha influencia, eso es evidente, ¿no? Sí, y viendo, y después que lo importante en ese caso no es el hijo, sino que ha hecho con sus cuentas la susodicha Gabriela, ¿no? Eso es lo importante. Ella se ha recurrido hasta el alto comisionado de derechos humanos y se entiende que lo haga, pero que tiene unas cuentas medio cuestionables, por lo menos esto parece que sí. Y nos lleva también a la China, que parece que la China no ha sido muy cuidadosa en muchas cosas de las que hace y eso también le provoca sus propios problemas internos. Bien, Javier, muchas gracias por habernos visitado en el programa. Creo que hemos hablado de absolutamente todo, de las memorias largas, las memorias cortas, como diría una prestigiosa investigadora boliviana que ahora se ha metido con los colores de cabello de las masistas y que ha generado mucha risa en ciertos ámbitos políticos. Pero estas son miradas que nos interesan porque queremos siempre desafiar la posibilidad de que la coyuntura nos aprisione y no nos permita una mirada en una mayor proyección y con un mayor horizonte. Como última cosa, me quedo con tu criterio de que mucha apertura, mucho diálogo con los distintos, mucho acercamiento y por otro lado el gran desafío de la renovación interna para generar primero liderazgos regionales y luego los grandes liderazgos que se necesitan para encarar un desafío tan grande como el del 2019. Lo de formar a la gente también se atribuye a toda esa gente. Sin educación y salud no hay revolución. Exacto. Bueno, gracias Javier. Muchas gracias.